Buenas tardes, profesor y compañeros. A nuestro equipo le tocó exponer sobre la correlación lineal. A continuación les presento a los integrantes del equipo: Roosevelt Vicente Castillos, Walter Robles Ibarren, Sebastián Zárate Valenzuela y su servidor Josué Vázquez López. ¿Qué es la correlación lineal? Se dice que para estudiar la relación o correlación lineal existen entre dos variables continuas. Es necesario disponer de parámetros que permitan cuantificar dicha relación. Uno de estos parámetros es la covarianza, que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias. Acá vemos una pequeña fórmula que dice que la covarianza muestral es igual a covarianza XY. Esto es igual a la sumatoria de XY menos la media de X por YY menos la media de Y sobre N menos 1. Siendo X e Y la media de cada variable y XY e Y el valor de las variables para la observación Y. También se dice que la covarianza depende de las escalas en que se midan las variables estudiadas, por lo tanto, no es comparable entre distintos pares de variables. Para poder hacer comparaciones se estandariza la covarianza, generando lo que se conoce como coeficientes de correlación. Dentro de la correlación lineal existen diferentes tipos, en las que se destaca el coeficiente de Pearson, el coeficiente del Rhodes-Spearman y el coeficiente del tau del Kendall. Todos ellos varían entre +1 y -1, siendo +1 una correlación positiva perfecta y -1 una correlación negativa perfecta. Se emplea como medida de fuerza de asociación, que es el tamaño del efecto. Por ejemplo, 0 es igual a una asociación nula, 0.1 es igual a una asociación pequeña, 0.3 es igual a una asociación mediana, 0.5 a una asociación moderada, 0.7 a una asociación alta y 0.9 a una asociación muy alta. Las principales diferencias entre estos tres coeficientes de asociación son que la correlación de Pearson funciona bien con variables cuantitativas que tienen una distribución normal y es más sensible a los valores extremos que a las otras dos alternativas. La correlación de Spearman se emplea cuando los datos son ordinales, de intervalo o bien cuando no se satisface la condición de normalidad para variables continuas y los datos se pueden transformar a rangos, y es un método no paramétrico. La correlación del Kendall es otra alternativa no paramétrica para el estudio de la correlación que trabaja con rangos, ya que se emplea cuando se dispone de pocos datos y muchos de ellos ocupan la misma posición en el rango, es decir, cuando hay muchas ligaduras. Bueno, nosotros trabajaremos con el coeficiente de correlación de Pearson, ya que es la más utilizada. Se dice que el coeficiente de correlación de Pearson es la covarianza estandarizada y su ecuación difiere dependiendo de si se aplica una muestra, que es el coeficiente de Pearson muestral R, o si se aplica la población, que es el coeficiente de Pearson poblacional P. Acá en la imagen vemos dos fórmulas y la primera es la del coeficiente de Pearson poblacional. Se dice que P es igual a covarianza de X por Y sobre la desviación típica de X por la desviación típica de Y. La segunda fórmula es la del coeficiente de Pearson muestral, R. Se dice que Rxy es igual a n por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Esto sobre el raíz cuadrada de n por la sumatoria de X cuadrada menos la sumatoria de X cuadrada por n por la sumatoria de Y cuadrada menos la sumatoria de Y cuadrada. A continuación, un compañero les explicará un poco sobre las condiciones y las características del coeficiente de correlación de Pearson. Condiciones del coeficiente de Pearson. La relación que se requiere estudiar entre ambas variables es lineal, de lo contrario el coeficiente de Pearson no la puede detectar. Las dos variables deben ser cuantitativas.
la normalidad en ambas variables se tienen que distribuir de forma normal. La homocedasticidad, la varianza de y debe ser constante a lo largo de la variable x. Esto se puede identificar si en el scatterplot los puntos mantienen la misma dispersión en las distintas zonas de la variable x. Características: toma valores entre -1 y +1, siendo +1 una correlación lineal positiva perfecta y -1 una correlación lineal negativa perfecta. Es una medida independiente de las escalas en las que se midan las variables. No varía si se aplican transformaciones a las variables. No tiene en consideración que las variables sean dependientes o independientes. El coeficiente de correlación de Pearson no equivale a la pendiente de la recta de regresión. Es sensible a outliers, por lo que se recomienda, en caso de poder justificarlos, excluirlos del análisis. A continuación les mostraremos un ejemplo. Buenas tardes, yo soy Sebastián Zárate y haremos un ejercicio de correlación lineal. Bien, encontraremos la ecuación lineal de la correlación entre la variable y y la variable x cuando nos dan una tabla de valores, y además debemos encontrar el coeficiente de correlación lineal. Cabe mencionar que la tabla original es simplemente estas dos columnas, que es y x, en donde dependiendo van tomando ciertos valores tanto y como x. Sin embargo, por cuestiones prácticas se ha agregado dos columnas más, que son estas dos, es decir, x al cuadrado y x por y. También hasta abajo podemos encontrar la sumatoria total de cada una de las columnas. Todo esto lo he hecho para que al momento de poder nosotros resolver la fórmula y sustituir valores, pues nos sea más fácil. También debemos recordar que una ecuación lineal tiene esta forma, es decir, y es igual a x más b, siendo a y b los coeficientes. Entonces debemos encontrar el valor de a y de b. La fórmula para encontrar el coeficiente de a es igual a n, que es el número de datos, es decir, el número de filas, en este caso son 10 filas, por la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo esto dividido entre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Estos dos aspectos, la sumatoria de x al cuadrado no es lo mismo que la sumatoria de x elevado al cuadrado. Es por eso que abajo, les repito, de cada columna tenemos la sumatoria de todos esos valores. Entonces, sustituyendo esa fórmula, tenemos que a es igual a 10 por 7766, que se refiere a la sumatoria de x por y, menos 561 por 178. Todo esto dividido entre 10 sobre 37.851 menos 561 al cuadrado. Haciendo estas operaciones tenemos que es 77.660 menos 99.858 entre 378.510 menos 314.721. Resolviendo nuevamente esas restas, tenemos que a es igual a menos 22.198 entre 63.789. Entonces el valor de a es igual a menos 0.34799. Ya hemos resuelto el primer coeficiente, que es a. Ahora nos queda resolver el siguiente coeficiente, que es b. También es importante mencionar que para que nosotros podamos resolver b, tenemos que sacar primero a, porque en la fórmula nos pide el valor de a.
Entonces, resolviendo y sustituyendo en la fórmula, tenemos que B es igual a 178 menos, que este menos es por la fórmula, y menos 0.34799, que es el valor de A, por 561. Todo esto dividido entre 10, que es n. Recordamos que n es el número total de datos. Resolviendo esto, tenemos que B es igual a 178 más 195.2223 sobre 10. Haciendo estas operaciones, tenemos que B es igual a 373.2223 sobre 10. Entonces tenemos que B es igual a 37.3222. Una vez encontrado los valores de A y de B, simplemente queda tomar la forma general de una ecuación lineal, que es igual a y igual a x más b. Entonces y sería igual a menos 0.34799, que es el valor de A, x, como dice aquí en la fórmula, más 37.3222, que es el valor de b. De esta manera hemos encontrado la ecuación que correlaciona la variable y la variable x para esta tabla de valores. Ahora sigamos con el coeficiente de correlación lineal. Retomemos nuevamente nuestra tabla original, que son simplemente los valores de y y de x. También acá abajo nuevamente tenemos la sumatoria de la columna y la sumatoria de la columna x. Debemos ahora sacar la media tanto de x como de y. La media de x será igual a la sumatoria de x entre n. Recordemos que n es igual a 10. Y la sumatoria y la media de y, será igual a la sumatoria de y dividido entre n. Sustituyendo los valores, tenemos que la media de x es igual a 561 entre 10. Esto nos da un valor de 56.1. Y la media para y es igual a 178 dividido entre 10. Y esto es igual a 17.8. Bien, ahora de este lado agregamos 1, 2, 3, 4, 5 columnas extra a la tabla original. La primera columna es igual a x menos la media de x. La segunda columna es y menos la media de y. La tercera columna es x menos la media de x, que es esta tabla, elevado al cuadrado. Y del mismo modo, pero ahora con la variable y, es y menos la media de y elevado al cuadrado. Y por último, la última columna es x menos la media de x por y menos la media de y. Entonces aquí, para sacar este valor, tenemos que x es igual a 100 en el primer valor, menos la media, que es 56.1. Si hacemos esa operación, nos da 43.9. Para el segundo valor tenemos nuevamente 90 menos 56.1, y eso nos da un valor de 33.9. Y así hacemos con cada uno de los valores. En el caso de la columna de y menos la media de y, hacemos también lo mismo. Tomamos y, que es igual a 3 para el primer valor, menos la media de y, que es 17.8. Hacemos esa operación y nos da menos 14.8. También repetimos ese mismo procedimiento para todos los valores de y. Bien, ya tenemos resueltas las primeras dos columnas. Ahora tomamos este valor de 43.9 y lo elevamos al cuadrado. Esto nos da 1927.21. Para el siguiente valor tomamos 33.9 y lo elevamos al cuadrado. Y esto nos da 1149.21. Y así sucesivamente con todas las columnas. Con todos los datos, perdón. En la siguiente columna hacemos lo mismo, pero ahora con la variable y.
Entonces tenemos que menos 14.8 elevado al cuadrado y nos da 219.04. Hacemos lo mismo con los siguientes datos y por último multiplicamos 43.9 por menos 14.8 y para que nos dé este valor, y así sucesivamente con los siguientes datos. También aquí tenemos la sumatoria, pero ahora solo de las últimas tres columnas, es decir, x menos la media de x al cuadrado, también de y menos la media de y al cuadrado, y de x menos la media de x por y menos la media de y. Si hacemos la sumatoria de todos estos valores nos da que es 6378.9. De ahí para esta columna es 993.6 y para la siguiente es menos 2219.8. Aquí, solo para que sea más fácil de visualizar, anoté los valores, la sumatoria de x menos la media de x al cuadrado es igual a 6378.9. De ahí la sumatoria de y menos la media de y al cuadrado es 993.6 y la sumatoria de x menos la media de x por y menos la media de y es igual a menos 2219.8. La fórmula para el coeficiente de correlación es la siguiente: R es igual a la sumatoria de x menos la media de x por y menos la media de y. Esto dividido entre la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos la media de x al cuadrado por la raíz cuadrada de la sumatoria de y menos la media de y al cuadrado. Sustituyendo estos valores que ya tenemos aquí, tenemos que R es igual a menos 2219.8 entre la raíz cuadrada de 6378.9 por la raíz cuadrada de 993.6. Esto es igual a menos 2219.8 entre 79.86 por 31.52. Esto a su vez es igual a menos 2219.8 entre 2517.18. Entonces, resolviendo esta división tenemos que R es igual a menos 0.88.